Oremos. Padre, que estás en los cielos, aquí estamos tu pueblo, reunidos para escuchar de ti, de tu voz, de tu palabra. Oh Señor, danos oídos para escuchar, para oír lo que necesitamos oír. Ayúdanos a amar más a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a amar más tu santa palabra. Oh Señor, ayúdanos. Líbranos del sueño, de las distracciones, de las obras y efectos de Satanás, de sus engaños. Oh Señor, queremos ver Cristo, nuestro Señor. Gracias por la palabra predicada que es eficaz para la salvación. Oh Señor, ayúdanos ahora. Oramos en nombre de Cristo Jesús estas cosas. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Abramos nuestras Biblias a la epístola del apóstol San Pablo a Tito, el libro de Tito. Y por la pura gracia de Dios hemos llegado al capítulo 2. Hemos visto lo que es un pastor, un anciano, los requisitos y el rol del pastor en la iglesia local. Pero aquí el enfoque cambia. Ya no estamos viendo únicamente a los pastores, sus requisitos, sus deberes y su rol dentro de la iglesia local. Ahora la palabra dirige su mirada hacia cada miembro de la iglesia y cada persona que nos visita. Hombres mayores, mujeres más jóvenes y hombres más jóvenes. Ahora ve allí conmigo el capítulo 2 y voy a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Pero nuestro enfoque hoy solo serían los versículos 1 y 2. Tito 2, 1 al 8. Lo dice así la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así es la palabra del Señor. Como hemos visto en el capítulo 1, no solo debe una iglesia tener una pluralidad de ancianos bíblicamente calificados, también sus miembros deben andar de una manera que sea agradable al Señor, en santidad, dando mucho fruto en su caminar con Cristo. Como dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es una sección profundamente práctica, dirigida a los hombres y a las mujeres de la iglesia de Jesucristo. Y debemos recordar siempre, mis hermanos, lo que hace la palabra de Dios. Ella llega hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Está dirigida a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra alma. La Escritura misma lo declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante
que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, puede que sentamos que estos sermones son muy directos, pero esa es precisamente la intención de Dios aquí. Escuche la sabiduría de esas palabras de Matthew Henry. Él dice, los ministros no deben quedarse en generalidades, sino que deben repartir a cada uno su porción, lo que corresponde a su edad, a su lugar o a su condición de vida. Deben ser particulares, además de prácticos en su predicación. Deben enseñar a los hombres su deber y deben enseñar a todos y cada uno su deber. Aquí tenemos un excelente directorio cristiano adaptado tanto a los ancianos como a los jóvenes, a hombres y mujeres, al mismo predicador y a los siervos. Pongamos un ejemplo. La palabra de Dios es como una flecha. El predicador toma el arco y dispara la flecha de la palabra con la fuerza y la velocidad que da el Espíritu Santo. Estas flechas están dirigidas directamente al corazón de pecadores y de los santos, ambos, para la salvación de los primeros y la edificación de los segundos. Pero no lo olviden, el Espíritu Santo también devuelve esa flecha al corazón del mismo predicador. Nadie queda exento de la obra penetrante de la palabra de Dios. Y eso es importante recordar, mis hermanos. Ahora vea allí conmigo el versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Recuerden, aquí Pablo está escribiendo a su verdadero hijo en la fe común. Lo exhorta a recordar su llamado, a recordar su deber como pastor, a recordar cómo quiere el Señor que él ejerza su oficio. Oh, querido Tito, predica las cosas que concuerdan con la sana doctrina, las enseñanzas y las verdades que fluyen de la palabra de Dios, cosas que no son opiniones de los hombres, sino el parecer del mismo Espíritu Santo, todo el consejo de Dios. Y el llamado aquí para todo verdadero pastor es este mismo: entréguese por completo a hablar aquellas cosas que armonizan con la sana doctrina, las doctrinas que hemos recibido de los apóstoles. Como Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero antes de entrar exactamente en lo que es esta sana doctrina, debemos notar la palabra sumamente importante, pero, aquí, al principio de ese versículo. Es una palabra colocada con intención y es una palabra de contraste. Y este contraste apunta directamente a los falsos maestros y a las doctrinas de demonios descritos en el capítulo 1, versículos 10 al 16. Esta palabra señala hacia esos maestros perversos y corrompidos, aquellos que exhalaban fábulas, que buscaban destruir hogares enteros con cosas vanas e inútiles. Pablo está diciendo aquí, oh querido Tito, recuerda a esos falsos maestros. Tenlos presentes mientras hablas a los hermanos. Aquí también Pablo le da a Tito un mandato: hablar. Y es interesante que usa el mismo verbo laleo en el griego tan instructivo. Lucas nos recuerda que después de que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, en Hechos capítulo 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero debemos entender aquí, esta palabra no simplemente como hablar, sino como proclamar. Entregar la verdad de la palabra de Dios con autoridad y con poder. Esto no es un simple hombre hablando. Es Dios hablando por medio de un siervo de Jehová. Y habla aquellas cosas que están específicamente fundamentadas, que corresponden y que encajan con la sana doctrina. Como explica un comentarista bíblico, la palabra sana significa aquello que es saludable, lo que produce salud. Y en este contexto, sana doctrina se refiere a una enseñanza que da salud espiritual al hombre interior. Implica además que la falsa doctrina produce enfermedad espiritual, debilidad y finalmente muerte eterna. Él continúa diciendo que el contraste en Colosenses es muy fuerte. Allí Pablo habla de argumentos persuasivos y vana sutileza. El resultado fue que algunos creyentes en Colosas fueron engañados, tomados cautivos y dejaron de funcionar como un cuerpo saludable en su iglesia local. También señala la palabra que la palabra sana traduce como en tiempo presente, indicando la idea de algo que está continuamente estando bien, continuamente saludable. Pablo usa esta palabra 9 veces en las epístolas pastorales, 5 de ellas en Tito y siempre en relación con la rectitud personal y el bienestar espiritual. Una y otra vez recalca que la sana doctrina es la base que produce fe sana y hablar sano. Y concluye con una afirmación poderosa. La única arma contra las mentiras de Satanás es la verdad de Dios. Así dice Jehová, es el final de todo argumento. Y mis hermanos, aquí, ¿cuáles son las cosas que corresponden a la sana doctrina? Bueno, una vida recta, la santidad, la búsqueda constante de vivir conforme a la palabra de Dios. Recuerden lo despreciable que era la cultura cretense. En contraste con eso, el creyente debe estar apartado de las cosas de este mundo. Debe vivir para agradar a Dios. Debe mostrar frutos genuinos de arrepentimiento en su vida. Y la sana doctrina es el remedio para una vida desordenada, pecaminosa y caótica. Escúcheme bien aquí, mis hermanos. La sana doctrina siempre lleva a una vida santa. Donde hay sana doctrina, hay vida santa. Siempre sin excepción. Y si lo que se predica en una iglesia no produce santidad en los creyentes, entonces la palabra de Dios no está siendo predicada en ese lugar. En resumen, John Gill enseña que la sana doctrina debe proclamarse abiertamente, con claridad, fidelidad y valentía, sin buscar agradar a los hombres. Debe enseñarse de manera constante y coherente, a tiempo y fuera de tiempo. Y los deberes cristianos que fluyen de esa doctrina deben presentarse como frutos de la gracia de Dios y para su gloria. La sana doctrina no solo se predica, se vive. ¿Y cuál es esta doctrina de la que Pablo está hablando aquí? No se trata simplemente de información bíblica transmitida de una persona a otra. Muchos se confunden aquí. Es la doctrina, las enseñanzas de la palabra de Dios, la escritura, aplicadas al corazón del ser humano. Es la buena noticia de Jesucristo viniendo al mundo para salvar pecadores.
Es todo el cuerpo de verdades enseñadas desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estas verdades no son para archivarlas en la mente, deben creerse, deben vivirse. La sana doctrina exige no solo conocimiento, sino fe obediente, vidas rendidas a la verdad revelada. No es simplemente información, es información que debe transformarnos. Es verdad divina que demanda una vida conforme a ella. Piensa en lo siguiente, hermano. En la escuela, uno toma un libro de texto, lo lee, subraya algunas partes, memoriza datos para un examen. Y cuando termine el curso, muchas veces ese libro queda guardado en una repisa o se vende al final del año. Sirvió para aprobar la materia, pero no transformó la vida del estudiante. La Biblia no es así. No es un libro que simplemente se lee, es un libro que se cree. No es un libro que solo informa, es un libro que forma. No es para pasar un examen, es para que Dios pase su luz por nuestra alma y nos conforme a Cristo. Leer un libro de matemáticas no cambia quién es usted, pero leer la palabra de Dios y creerla le cambia desde adentro. La matemática le pide resolver un problema, la Biblia le pide arrepentirse, creer, obedecer, amar a Cristo, renunciar al pecado y caminar en santidad. Por eso, hermanos, la sana doctrina no es un contenido académico. Es vida, es verdad. Es Cristo mismo hablándonos para hacernos más como Él. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el resto que sigue en este capítulo es conforme a la sana doctrina. Lo que Tito debe decir, debe predicar y todo hombre de Dios. Vea allí conmigo el versículo 2 ahora, donde dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y aquí tenemos el retrato bíblico de un hombre mayor piadoso. Y lo siento, mis hermanos, la flecha ahora está dirigida a nosotros, los hombres, aquí. Pero piensa en un retrato colgado en una pared. Un buen retrato muestra con claridad los rasgos principales de una persona. De igual manera, este versículo nos muestra el retrato bíblico del hombre mayor piadoso. Sobrio, dice, serio, prudente, sano en la fe, sano en el amor y sano en la paciencia. Así es como debe lucir un hombre maduro, un hombre mayor en Cristo. Esto es lo que todo hombre piadoso debe anhelar. Aun siendo jóvenes, debemos clamar al Señor por su ayuda y por su gracia transformadora para llegar a ser así cuando seamos mayores. Entonces, eso es para todos de nosotros. Pero debemos entender algo muy importante. Uno no llega a ser este tipo de hombre automáticamente al envejecer. Hay que trabajar desde la juventud para cultivar la piedad, de modo que cuando lleguemos a la vejez podamos ver el fruto de lo que sembramos cuando éramos jóvenes. Ve allí, que los ancianos sean sobrios. Uno que es templado, libre de intoxicantes y por lo tanto sobrio en su juicio. Como dijo un expositor, estrictamente hablando significa no dado al vino. Pero en sentido figurado, esta palabra describe
a alguien con una claridad total de mente y como resultado con buen juicio. Es alguien que se mantiene vigilante, evitando los efectos embriagantes del mundo, de la carne y del diablo, y que procura mantenerse siempre circunspecto, sobrio y vigilante. Este es un hombre que tiene su cuerpo bajo control, que no se entrega a los deseos juveniles. Es alguien dominado por el Espíritu Santo, no por sus pasiones, ni por sus sentimientos, ni por sus emociones. Un hombre que anda rectamente, guiado por el Espíritu, y que se convierte en un ejemplo para todos nosotros. José es un ejemplo brillante de un hombre sobrio, dominado por el Espíritu y no por sus pasiones. Su respuesta revela un corazón sobrio, gobernado por el temor de Dios. Allí en Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no se dejó embriagar por el placer, por la oportunidad, ni por la presión de esa mujer. Tuvo claridad de mente, dominio propio y un profundo sentido de la presencia de Dios. Su vida muestra exactamente lo que Pablo exige aquí. El segundo que tenemos aquí, que los ancianos sean serios, y significa honorable, digno, reverente, alguien que se comporta con la propiedad que corresponde. Es la manera en que el hombre se conduce, es su carácter. Es decir, toma en serio las cosas del Señor. No trata ligera lo que es santo. Es cuidadoso en su manera de hablar, en sus pensamientos y también en sus acciones. Y esto se nota especialmente en la casa de Dios. Pensemos en el profeta Isaías, un hombre marcado por la reverencia. Y cuando Isaías vio al Señor alto y sublime en el templo, no respondió con ligereza, ni con palabras superficiales, ni con bromas. Su reacción fue profundamente reverente. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías fue un hombre que tomó en serio las cosas santas. Su visión de Dios 3 veces santo produjo un carácter digno, humilde y profundamente consciente de la majestad divina. Así luce, mis hermanos, un hombre serio en las cosas de Dios. Tercero, que los ancianos sean prudentes. Prudentes. Aquí la prudencia está de alguna manera en mente aquí. Podemos entender esta palabra como alguien sensato, moderado, de mente sana, dueño de sí mismo. La idea es la de una persona cuyas facultades están restauradas, alguien que piense con claridad. A veces decimos, creo que aquí, ¿verdad?, que alguien está fuera de sí, cuando no está pensando correctamente. En inglés decimos que esta persona está fuera de su mente, está loco. Pero el hombre mayor piadoso debe ser todo lo contrario. Siempre debe tener su mente en orden, gobernada por la verdad de Dios, con juicio claro y dominio propio. Piensa en el hombre endemoniado de los Gadarenos, allá en Marcos 5:15. Antes de encontrarse con Cristo, estaba fuera de sí. Se hería a sí mismo, vivía entre los sepulcros y nadie podía controlarlo. Era el retrato de una mente totalmente desordenada e inconversa. Pero cuando Cristo lo salvó, todo cambió.
Marcos 5:15 dice que la gente lo vio sentado, vestido y en su juicio cabal. Ese, mis hermanos, es el poder del Evangelio. Un hombre que antes estaba dominado por el pecado, por el caos y por la destrucción, ahora está sentado a los pies de Jesús, tranquilo, sobrio, en su sano juicio y aprendiendo de su Maestro. Así es como debe lucir el hombre mayor piadoso, un hombre transformado por Cristo con una mente clara, un corazón ordenado y una vida bajo el gobierno del Señor. La siguiente, que los ancianos sean sanos en la fe. Y como dice un hombre de Dios, esta frase significa incorrupto, saludable y sano. Aquello que protege y preserva la vida y que da buena salud, en este caso, salud espiritual. Aunque el cuerpo esté débil y desgastado por la edad, el hombre mayor piadoso debe permanecer sano en su mente y firme en la verdad. Y Matthew Henry comenta, constantemente adherido a la verdad del Evangelio, no amante de novedades, ni dispuesto a correr tras opiniones o partidos corruptos, ni a dejarse arrastrar por fábulas judías o tradiciones, ni por las fantasías de sus rabinos. Los que están llenos de años deben estar llenos de gracia y de bondad, renovándose el hombre interior cada vez más, mientras el exterior se desgasta. Caleb es un ejemplo admirable de un hombre que, aunque lleno de años, estaba lleno de fe, claridad espiritual y convicciones firmes. A los 85 años, Caleb podía decir con confianza, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió para la guerra y para salir y para entrar. Mientras muchos en Israel murmuraban, dudaban o seguían opiniones pecaminosas, Caleb había seguido completamente a Jehová, Dios de Israel. No fue movido por modas, ni por temores, ni por las voces incrédulas de su generación. Que los ancianos sean sanos en la fe. La siguiente que tenemos aquí, que los ancianos sean sanos en el amor. Sanos en el amor. El hombre mayor de Dios debe poseer este amor del Evangelio, el amor que viene del Evangelio. Un amor arraigado y fundamentado en el Evangelio de Jesucristo. Un amor que no nace de este mundo, sino que desciende de lo alto. Un hombre que ama a Cristo sobre todas las cosas. Un hombre que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que ama a los hermanos en la fe, que también ama a su prójimo. Como comenta Barnes, el hombre mayor debería haber vencido a su edad todas las pasiones fogosas, impetuosas, envidiosas y coléricas de sus primeros años. Y su mente debería estar ya rendida a una dulce benevolencia hacia toda la humanidad. Este es el tipo de amor que el Evangelio produce. Un corazón manso, apacible, lleno de bondad, con afecto sincero hacia los demás, porque ha sido transformado por el amor de Cristo. Acompáñeme ahora a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2. Y vamos a ver una sección, un pasaje de la Escritura de un hombre llamado Simeón, para ver este amor que viene del Evangelio. Lucas 2, 25. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero ve allí en el versículo 25, este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón demuestra lo que Barnes describe. No vemos en él pasiones desordenadas. No encontramos orgullo, ira, envidia o impulsividad. Su corazón es dulce, estable, lleno de benevolencia y paz. Es un hombre mayor, con una fe madura, que ama profundamente la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Que los ancianos sean sanos en el amor. Ahora, al volver a Tito 2, la siguiente frase que tenemos, y creo que la última, es que los ancianos sean sanos en la paciencia. Y literalmente aquí, perseverancia. Perseverar en las cosas de Dios hasta el final. Ser paciente en la tribulación. Correr con paciencia la carrera que tiene por delante. Es un hombre que no se deja mover por enfermedades, dolores o aflicciones del cuerpo. Es un hombre estable que mira, espera y anhela la venida de Cristo Jesús. Esta palabra nos presenta la imagen de alguien que soporta firme e inquebrantable un peso pesado, y describe una calidad de carácter que no permite que la persona se rinda ante las circunstancias ni se derrumbe en la prueba. Es un retrato de firmeza, constancia y resistencia. Una perseverancia que incluye incluso sufrir bien en medio de la persecución, manteniéndose fiel al Señor sin ceder. Si queremos ver cómo luce un hombre que persevera en las cosas de Dios sin rendirse ante las pruebas, las enfermedades, las traiciones o las aflicciones, solo debemos mirar a la vida del apóstol Pablo. Pablo sufrió azotes, cárceles, hambre, naufragios, abandono, peligros de muerte, y aún así nunca se apartó del Señor. Su cuerpo se debilitaba, pero su fe se fortalecía día tras día. Y cuando llegó al final de su carrera, Pablo no expresó queja, expresó la esperanza del Evangelio. Pudo mirar hacia atrás y decir con toda convicción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esta perseverancia, mis hermanos, no era producto de su fuerza humana, sino de la gracia de Dios obrando en él. Por eso Pablo podía decir: por la gracia de Dios soy lo que soy. Así debe lucir el hombre mayor piadoso. Un hombre que sufre bien, que permanece firme, que termina su carrera con fidelidad y que como Pablo puede mirar al cielo con la certeza de que Cristo es su recompensa. Hermanos, esa es una lista inspirada por el Espíritu Santo. Una lista dada para mostrarnos cómo debe lucir un hombre mayor
piadoso. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué desea el Señor de nosotros por medio de esta aplicación? Primero, permíteme hablarle a usted que no es creyente. Yo quiero preguntarle, ¿qué frutos está dando su vida? O sea, si alguien examinara su forma de vivir, ¿qué conclusión sacaría sobre usted? ¿Está viviendo para Cristo o para usted mismo? Escúcheme bien aquí. Usted no puede vivir una vida piadosa sin el Espíritu Santo. Y la única manera de tener al Espíritu Santo en su vida es ser un creyente, un cristiano, uno que está descansando completamente en Cristo para su salvación. Entonces descanse en Cristo. Haga de Él su única esperanza y ponga su fe en Él. Ese es su llamado. Segundo, para el creyente. Nosotros como creyentes debemos alegrarnos en la esperanza del Evangelio, que hemos sido transformados gracias a la obra del Espíritu Santo. Tengan ánimo, mis hermanos, porque Cristo nunca los abandonará ni los dejará, y el Espíritu Santo seguirá formándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Él va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Y tercera, hermanas, mis hermanas, es bueno que ustedes también escuchen estas cosas. Este pasaje es un llamado para todos nosotros a examinar nuestras vidas y ver si estamos viviendo a la luz de las verdades de la palabra de Dios. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a ver el retrato de una mujer piadosa. Pero tengan cuidado. No usen esos atributos del hombre piadoso como una arma contra sus esposos, para estarlos regañando o diciéndoles constantemente, ve, usted no es así. Sean tiernas, compasivas, y recuerden que ninguno de nosotros es perfecto, sino que todos estamos siendo transformados poco a poco a la imagen de Cristo. Y hay ustedes, mujeres solteras, si algún día desean casarse y si bíblicamente pueden hacerlo, este es el tipo de hombre que deben buscar. No se conformen con menos. No se comprometen con un hombre que no manifieste estas cualidades. Entréguense más bien solo a un hombre que muestre este carácter piadoso. Y tengan mucho cuidado con la compañía que frecuentan. Ahora, para mis hermanos, los hombres, nosotros debemos esforzarnos por vivir así, por la gracia del Señor, por la ayuda del Espíritu Santo. Y mis hermanos mayores en edad apuntan a esas cualidades en su vida. Dan gracias a Dios por la gracia que ya está obrando en ustedes, pero no se contentan con dejar de crecer en gracia y santificación. Y mis hermanos más jóvenes, hombres jóvenes, esfuércense desde ahora por templar su carácter por la gracia de Dios. Entre más envejecemos, más difícil se vuelve. Nos volvemos tercos, obstinados y nos aferramos a nuestras maneras. Ahora es el momento, por la gracia de Dios, de trabajar en su carácter, de reflejar a nuestro Padre Celestial como sus portadores, como aquellos que lleven su imagen ante el mundo. Y la siguiente, para los padres, todos que están aquí con niños, nosotros necesitamos criar a nuestros hijos, especialmente a nuestros varones, para que lleguen a ser hombres como estos. Debemos hacer
hacerle caso a Dios en todo lo que Él manda sobre la disciplina y enseñarles los caminos del Señor con fidelidad y constancia. Que se puede decir de nuestros hijos que creyeron en Cristo desde pequeños, que nunca recuerdan un momento de su vida en el que no hayan confiado en Jesús. Pero recuerden esto: lo que ustedes hagan ahora como padres va a impactar profundamente el fruto espiritual de sus hijos. Y finalmente, como iglesia, como creyentes de Jesús, necesitamos ser imitadores de esas cosas. Necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Una vez más, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, necesitamos orar para que el Señor nos conceda hombres que lleguen a ser este ejemplo piadoso conforme pasen los años. Necesitamos orar para que el Señor nos envíe hombres así, hombres sobrios, santos, constantes, llenos de amor y firmes en la fe. Hermanos, este retrato no es una sugerencia, tampoco es un llamado. Un llamado para los hombres mayores, para los jóvenes, para los padres, para toda la iglesia de Cristo. Que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que este texto describe y que esta iglesia refleje lo que su palabra demanda. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por todo lo que tenemos por causa de Cristo. Gracias por amarnos, enseñarnos, corregirnos, animarnos. Todas esas cosas necesitamos, oh Señor. Y ayúdanos a tomar en serio las cosas que hemos escuchado, para que podamos atesorar la palabra de Dios y ser fieles en todo lo que la palabra nos ha dicho. Obra en nosotros, en nuestros corazones. Ayúdanos a ser más obedientes a tu palabra, a amar la santidad y buscar siempre la mente de Cristo en todas las cosas que hacemos. Oh Señor, levante más hombres así. Y danos la gracia para seguir adelante, para perseverar en estas cosas. Y pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.